en otro formato. Y a mí me pareció bien porque la verdad es que muchas veces aquí mismo no conocemos lo que hace el que está en la habitación de al lado, ¿no? Y bueno, la Universidad de Almería está también aquí al lado, ¿no? Como en la habitación de al lado, como el que dice. Así que yo estoy encantado de poder pues, contaros lo que hacemos y poder escuchar también y aprender de lo que vosotros nos contéis y también intentar, digamos, para todo aquel que esté interesado, como tú decías, intentar hacerlo lo más entendible posible. De hecho, la idea de la presentación de hoy es que vais a ver pocas ecuaciones, ¿no? Y más que nada os quiero contar un poco cosas, ¿no? Que espero que os resulten de interés. Y bueno, como Paco le puso a esta charla, este workshop, el nombre de Nueva Frontera en Ingeniería Eléctrica, pues yo no quise ser menos, ¿no? Y también le puse un nombre rimbombante que era Derribando Paradigmas, ¿no? Entonces quizá lo primero sería explicar el porqué, digamos, de ese nombre tan grandilocuente, ¿no? Como es Derribando Paradigmas. Y es que de alguna forma los sistemas multifásicos con los cuales nosotros tratamos, que tienen más de 3 fases, pues bueno, pues de alguna forma estamos constantemente luchando, ¿no? contra el estándar clásico que es el de 3 fases, con lo cual tenemos que andar ahí, digamos, intentando pues derribar, ¿no? Ese estándar, no derribarlo, pero por lo menos hacernos un hueco y mostrando las ventajas, que digamos que de forma desde la ciencia, y luego dentro de nuestro propio área, ya lo veremos luego, tanto en la parte de tolerancia al fallo como en la parte que os explicará Ignacio sobre predictivo, también hemos estado de alguna forma pues tirando abajo muchos de los conceptos clásicos y eso de hecho nos ha generado bastantes problemas, incluso a la hora de la comunidad científica, a la hora de publicar, bastante reticencia. Así que bueno, sin más, entro por aquí con la presentación, os voy contando un poco. Por una parte voy a hacer una pequeña, que veo por aquí, una pequeña intro por aquí, una pequeña, a ver, por aquí, ¿vale? Primero una Vale, no sé pequeña intro. si lo puedes poner a pantalla completa o te va a fastidiar eso. Vamos a probar. Lo que pasa es que antes lo puse y vamos a ver si se ve. ¿Qué tal? ¿Se ve? Se ha visto y se ha ido. Así que nada, ahora se va y se viene. Algo raro Es pasa que ahora. antes lo hice y no sé, Vale, pues tengo no te algún preocupes, problema, ya no está. sé. Lo seguimos de la otra forma. Ahora mismo no se ve, ¿no? No, ahora mismo no. Bueno, pues entonces salgo directamente. Vale, lo vemos un poquito más chiquitito. Vale. Bueno, como os comentaba por aquí, por una parte voy a hacer una intro pequeña sobre el grupo, luego aquí, diría el porqué de esas máquinas multifásicas. Bueno, contaros, yo voy a contar la parte de máquinas multifásicas. Lo vamos a intentar hacer menos de forma que yo estaré charlando una horita máximo sobre esto, después abrimos un turno de preguntas, después hacemos un pequeño descansito para el café y después mi compañero Ignacio va con el control predictivo. Vale, entonces vamos a ir haciendo un poco así, digamos, poquito a poco para no cansar de más. Cosa que el que no esté dentro del ámbito se lo plantea, ¿no? O sea, ¿por qué le voy a meter más fases, ¿no? Luego, algunas aplicaciones industriales para que de alguna forma veamos también que ya existen productos, que no es algo que esté puramente en la investigación. Luego aquí hablaremos un poco del modelado y hablaremos tanto de los convertidores como del control. Esto hablaré brevemente porque Ignacio también incidirá sobre ello más tarde. Y después hablaremos una de las ventajas principales, que es la tolerancia al fallo, es decir, la capacidad de que el sistema siga funcionando a pesar de que haya... Venga, pues continúo entonces lo que os estaba diciendo. Vale, os estaba contando un poco aquí, un poco las cosas que vamos a ver. Vale, entro directamente, ¿vale? Sobre la parte del grupo, pues bueno, somos un grupo en realidad pequeño, ¿no? Somos poquita gente. Estoy yo por aquí por una parte, que soy, como ha dicho Paco Catero, estoy aquí del departamento, aquí digamos que con algunos datos aquí, digamos, de métrica. Ignacio, que os va a dar la segunda parte de la charla. Y tenemos también aquí tanto a Juan José Parece que se ha ido Aciego la como a Ángel presentación. González. Parece que se ha ido la ¿Perdón? presentación otra vez. ¿Se ha ido la presentación? ¿Por qué se ha ido la Ahora. Ahora ¿Estamos? sí. Vale, Venga, correcto. perfecto. Es que se había ido, Bueno, me perdón. vais avisando, cualquier cosa me vais avisando. Vale. Bueno, pues somos un grupo relativamente pequeño, pero que intentamos ser lo más eficientes y productivos posible. Y bueno, armamos aquí un laboratorio que en su momento, pues digamos, esto lo armamos en el año 2012. Luego le hemos hecho pequeñas remodelaciones. Fue relativamente pionero en el sentido de que, bueno, pues por aquí os muestro. Por aquí tenemos, por aquí se ve, a ver qué ve, rojo mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, que vamos a hablar, una máquina de 6 fases, por aquí tenemos una máquina de 5 fases, y luego tenemos por aquí, pues bueno, una serie de armarios que accionan y que tienen por la parte de arriba, tienen un
tienen la parte de control, que ahí se ven las placas, que también las diseñamos nosotros y las patentamos, y por debajo estarían lo que serían los convertidores, que ahora no se ven, pero que luego lo mostraremos un poquito más. También tenemos aquí un convertidor de 3 niveles, con el que se hacía la conexión a red, aunque nuestro fuerte, digamos, es la parte de control de máquinas, que podría ser para distintas aplicaciones, vehículos, aerogeneradores, etcétera. Vale. Bueno, entonces entramos, ¿no? Un poco aquí, digamos, el que no conozca esto se estará preguntando el por qué las máquinas multifásicas. Y siempre yo siempre lo que me gusta iniciar es diciendo, en realidad, ¿y por qué no? ¿No? Es decir, ¿y por qué tienen que ser trifásicas? ¿No? De alguna forma sabemos que todo el estándar dominante son las máquinas trifásicas, pero ¿realmente es esa la solución óptima? Quizás es algo que simplemente no nos hemos replanteado. De alguna forma, la lucha entre distintos paradigmas, la ingeniería eléctrica no es algo nuevo, ¿no? Nos viene de antiguo. A nuestros alumnos, seguro que Paco también les explica, digamos, la parte de continua y de alterna y la pelea entre Tesla y Edison y cómo en un momento dado, bueno, pues digamos, de alguna forma la tecnología dominante fue la alterna frente a la continua. Sin embargo, en un momento dado, digamos, esos paradigmas también cambian, ¿no? Y también hay que repensarlo porque la tecnología avanza, ¿no? Y evoluciona. Entonces, por ejemplo, hoy en día, pues nos encontramos que aunque el paradigma dominante pues es la alterna, pero nos encontramos también por aquí pues mucho trabajo sobre transmisión de HVDC, de alta tensión en continua, redes también, en microredes también que se pueden hacer en continua. Entonces, no necesariamente la alterna tiene que ser la mejor opción en todos los casos. Y lo mismo ocurre de alguna forma cuando comparamos los sistemas trifásicos, por un lado, con los sistemas que tienen n fases, siendo n mayor que 3. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, lo que os voy a contar yo un poco aquí son las ventajas que se pueden tener por tener más de 3 fases y cómo de alguna forma hemos estado, digamos, muy influenciados por el estándar trifásico. ¿Vale? De alguna forma, cuando no había tanta electrónica de potencia, ¿qué es lo que pasa? Pues que directamente la red se hizo trifásica, con lo cual los motores y generadores también eran trifásicos. Sin embargo, empezamos a tener electrónica de potencia por todos los lados. Si pensamos, por ejemplo, en un vehículo eléctrico, es directamente un sistema autónomo en el cual tú tienes tu batería que es continua y tú necesitas aquí un convertidor y aquí un motor eléctrico. Aquí ponemos 3, pero no hay ninguna restricción técnica para que ese número no pueda ser mayor que 3. De alguna forma, esto está alimentado con continua. Aquí puedo sacar yo todas las ramas que yo quiera. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en un sistema eólico si es un control total de la potencia. Si por aquí viene la potencia, pero yo estoy pasando de alterna a continua y luego de continua a alterna, yo si quiero puedo tener aquí 3 fases, pero en mi generador puedo tener, por ejemplo, 18 fases. ¿Por qué no? ¿Vale? De hecho, ahora después veremos las aplicaciones que Gamesa, por ejemplo, pues tiene generadores de 12 y 18 fases. Entonces, eso de alguna forma, cuando ya no te conectas directamente a la red, sino que te conectas a través de un convertidor, digamos, el hecho de que tengan que ser 3 fases, hay que repensarlo, no es necesariamente la mejor solución. Y lo mismo podríamos plantear, pues bueno, pues aquí, por ejemplo, para aplicaciones en trenes, ¿no? En ferroviarias, donde igualmente el accionamiento de los motores son a través de convertidores. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Bueno, tiene una serie de ventajas que son interesantes. Por una parte, para la misma tensión, al haber más fases, la corriente es más pequeña. Todos sabemos que las pérdidas son I cuadrado por R, por lo cual al ir con el cuadrado de la corriente, si las corrientes son más pequeñas por fase, las pérdidas Joule del estator son más pequeñas y las máquinas son potencialmente más eficientes. Por otra parte, al tener más fases, hay una cancelación armónica en el entrehierro que también puede dar lugar a un menor rizado de par. ¿Vale? Que esa fue una de las ventajas iniciales cuando se hicieron las primeras máquinas multifásicas. Por otra parte, tenemos más fases y esa redundancia de fases nos proporciona una tolerancia al fallo. Como decía Paco en el chascarrillo, cuando tenemos un sistema trifásico y nos falla una fase, vamos renqueando, ¿no? ¿Qué vamos renqueando? Porque en realidad, si tenemos una conexión en estrella, cuando perdemos una fase, el sistema no se vuelve bifásico, sino que se vuelve monofásico, ¿no? Con lo cual solo tenemos un grado de libertad y necesitamos al menos 2 para generar un campo rotatorio, como veremos. Sin embargo, si tenemos más fases, esa redundancia nos da una tolerancia. Por otra parte, una aplicación súper interesante también, no es la que hemos trabajado nosotros más, que es la inyección de armónicos para generar más par, donde de pronto los armónicos, que siempre los pensábamos como algo negativo y algo malo, de pronto pasan a ser algo bueno, algo interesante, algo que nos puede ayudar. Por otra parte, también, cuando hay convertidores en paralelo, se pueden eliminar una serie de chokes o de bobinas de acoplamiento, porque ya, digamos, no tienes que poner diversos convertidores en paralelo.
Y luego tenemos más grado de libertad. Y aquí ha habido, digamos, se ha desarrollado la imaginación de los distintos investigadores para aprovechar esos grados de libertad. De pronto tenemos más terreno de juego y podemos hacer accionamientos multimotor, cargadores eléctricos, microredes, frenados dinámicos. Hay una serie de aplicaciones que directamente no son posibles en trifásica, ¿vale? Y que luego os mostraré un poquito. Vale, ¿son nuevos los accionamientos trifásicos? Bueno, realmente no, ¿vale? Al igual que pasa con los vehículos eléctricos, ahora parece que los vehículos eléctricos es la última moda, pero hay vehículos eléctricos simplemente desde que Faraday descubrió, digamos, la inducción magnética y se generaron los primeros motores de continua, alguien se la colocó a un eje y hizo un vehículo eléctrico. Pues igualmente desde el año 29, o sea, hay conocimiento de máquinas multifásicas y desde el año 69 de accionamiento multifásico. Sin embargo, luego... ¿Se ha ido? Vale. ¿El sonido va? Vale, perfecto. Bueno, sin embargo, al igual que los vehículos eléctricos, ha habido una travesía por los desiertos, los años 70, 80, incluso 90, en los 90 se empezó a mover, pero hasta este nuevo siglo no volvió el interés por las máquinas multifásicas. Vale, ¿por qué de pronto vuelve? Igual que los vehículos eléctricos, digamos que eran tan antiguos, que tuvieron una travesía por el desierto, están volviendo. Bueno, pues las máquinas multifásicas también vuelven. ¿Por qué? Pues porque por una parte se ha desarrollado la electrónica de potencia muchísimo y por otra parte los procesadores. ¿Vale? Tenemos aquí DSP, que son ya muy potentes, y por otra parte tenemos aquí convertidores o VSC que tienen también una tecnología mejorada. Y eso lo que ha propiciado es un reflorecimiento digamos, del interés por las máquinas que tienen más de 3. Vale, aplicaciones. Os cuento algunas de las aplicaciones para que veáis que digamos que esto está ya industrialmente, aunque sea en nichos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos aquí, os muestro un destructor, y el tipo 45 y el portaaviones Queen Elizabeth del Reino Unido, bueno, que son sistemas, digamos, bestiales, ¿no? Estamos hablando de que este tiene una propulsión de 80 megavatios, ¿vale? Esos 80 megavatios lo hace con 4 motores de 20 megavatios cada uno, ¿vale? Con lo cual internamente tienen una red de 11 kilovoltios, con lo cual es todo un sistema eléctrico metido en un barco, ¿vale? ¿Y qué es lo que tiene? Pues tiene un sistema de 15 fases, ¿vale? Con motores de inducción, ¿vale? Este es, por ejemplo, un ejemplo donde normalmente son típicamente aplicaciones de alta potencia y alta corriente. Por ejemplo, Gamesa, como decía, tiene también uno de 18, un modelo de 12 y otro de 18, de 5 megavatios, también para ser eólica también son potencias bastante relativamente elevadas, sistemas multimegavatios, en este caso con máquinas de imanes permanentes, y bueno, pues también lo tenemos industrialmente, ¿no? Estas fotos son cortesía de Gamesa y son, digamos, los motores y accionamientos multifásicos. Por ejemplo, aquí Hyundai también hizo ascensores de última generación y de ultra velocidad, por ejemplo, para esta torre que se muestra aquí, pero luego, lo instaló en muchos otros sitios, que eran en este caso de 9 fases. Ya hemos visto 15, 12, 9, si os fijáis siempre son múltiplos de 3, ¿no? Luego explicaremos. Y en este caso un motor de 1,1 megavatios, generalmente aplicaciones de alta potencia y también de imanes permanentes. Y bueno, de forma más reciente también descubrimos también que la empresa Dana TM4, una empresa canadiense, que está en Quebec, con la que hace poco estuvimos en algunos contactos, pues también tiene por aquí, si os fijáis, pues aquí tiene un modelo de 6 fases, ¿vale? Que podéis ver aquí 3 y 3, ¿vale? Para sistemas de propulsión en vehículos eléctricos, y aquí este de aquí, por ejemplo, que veis que tiene 9 fases, ¿vale? Bueno, son algunos de los ejemplos industriales. Sin embargo, si dijésemos que las máquinas multifásicas son comunes en la industria, también estaría mintiendo, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Digamos, pero sí vemos que aplicaciones punteras, empresas como General Electric, como Hyundai, como Gamesa, están, digamos, desarrollando y están apostando por máquinas multifásicas. Bueno, aquí os tenía un vídeo que dura un par de minutitos, que es precisamente de esa empresa canadiense, a ver si se ve, ¿vale? Donde nos cuentan un poquito. Pues bueno, he aprovechado ese vídeo que es cortito para que veamos el sistema que ellos nos proponen, ¿no? Estos son sistemas autónomos en los cuales el número de fases, digamos, ahí por ejemplo vemos 9 fases, y en realidad como la alimentación es en continua a través de baterías, pues no hay ninguna razón para que no podamos poner más. De hecho, típicamente ahí nos indican que son 9 fases,
Y de hecho, cuando las potencias y las corrientes son muy altas, normalmente un solo convertidor muchas veces no es suficiente. Entonces, hay que paralelizar. Si lo vas a poner en paralelo, pues ¿qué más te da poner 3 en paralelos que 3 accionando una máquina de 9 fases, ¿no? Como veréis, tiene muchas otras ventajas. Ahí nos cuenta que va con IGBT y ahí nos habla de multiphase, ¿no? Que nos está poniendo ahí, que es precisamente, ¿vale? Lo que nosotros... Y nos habla, bueno, pues de alguna de las ventajas, aunque, bueno, Ignacio y yo sospechamos que no aprovechan todas las ventajas, por lo que hablamos con ellos, que se podrían aprovechar, ¿no? O sea, que creo que todavía es un campo donde todavía, aunque la industria tiene un cierto interés, creo que todavía no se aprovechan todas las ventajas. Y nosotros lo que estamos precisamente intentando mostrar, ¿no? Todas esas ventajas. Hay un rotor externo, ¿no? Que digamos que es menos común, ¿no? Que el rotor típico. Y bueno, lo mostraba como un ejemplo industrial donde tienen una infografía chula y podéis ver un poquito, ¿no? Digamos, cómo son. Son de vanado más tipo preformado, los que nosotros tenemos aquí en el laboratorio son de hilo, y generalmente, pues, por ejemplo, las máquinas que tenemos nosotros, pues las hemos diseñado, digamos, artesanalmente, las hemos rebobinado artesanalmente. Sin embargo, en aplicaciones, por ejemplo, para vehículos eléctricos, y tienes libertad para diseñarlo desde cero, ¿no? En general, la economía de escala siempre te dice que digamos, que es complicado meter algo nuevo. Pero cuando tú diseñas algo de cero, tienes la libertad, ¿no? Por ejemplo, cuando son sistemas que van a hacer muchas unidades o potencias muy grandes, lo puedes diseñar de cero y en ese caso, pues digamos que tienes la libertad para hacerlo. Bueno, simplemente con esta transparencia lo único que quería es que se viese un poco que de alguna forma, pues hay aplicaciones industriales reales donde está, pero todavía hay mucho margen, ¿no? Para seguir con esto. Bueno, nos metemos un poquito en el modelado y en parte un poquito algo de ecuaciones y que entendamos cosas de las máquinas multifásicas. Vale, aquí os muestro un poco las ecuaciones, ¿vale? En modelado. Cualquier máquina multifásica se podrían modelar lo que se llaman variables de fase. En variables de fase, simplemente lo que quiero decir es que aquí, esto de aquí sería un vector, ¿vale? Que tendría, pues si tiene 9 fases, pues tendría un vector con 9 componentes y aquí tendríamos 1, 2 y 3 de vanados trifásicos. Estas matrices, por ejemplo, matrices de inductancia, ¿vale? Inductancia mutua o de autoinductancia, estas serían matrices que igualmente serían 9 por 9, que no os he querido aburrir aquí poniendo matrices de 9 por 9, pero todo esto se podría modelar, pues bueno, como se modela, digamos, un sistema electromecánico, ¿no? Como son las máquinas eléctricas. Esto hay libros de comienzos del siglo XX que ya te cuentan cómo modelar todo esto, es decir, que no es nada nuevo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que sí ocurre aquí es que esto nos daría un set de ecuaciones, tanto para el estator, ¿no? Como el rotor. Aquí le hemos puesto 0, indicando que la tensión del rotor 0, porque consideramos que es una máquina de inducción con jaula de ardilla, ¿no? ¿Vale? Lo que sería squirrel cage, ¿no? Induction motor, ¿vale? Y que digamos lo que nosotros trabajamos más aquí. Nosotros lo que tenemos aquí en el laboratorio que os he mostrado, son máquinas de inducción. Sin embargo, los imanes permanentes también tienen mucho interés y los conceptos que vamos a ver son prácticamente trasladables, ¿no? La mayoría de ellos. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estas componentes, así, el control va a ser muy difícil. Ignacio, dentro de un poquito, que lo tengo aquí al lado, va a contar todo lo del asunto control predictivo y tal, y todo lo que sea control, hacerlo en variables de fase, pues es un infierno, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues bueno, ya en las máquinas trifásicas, pues se inventó, por una parte, que podíamos pasar de 3 fases a lo que se llama máquina bifásica, pues haciendo la transformada de Clark, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que estas 3 fases se proyectan y simplemente tenemos 2 componentes alfa beta que están aquí a 90 grados. En realidad aquí en el GIF este que tenemos puesto pasamos de 3, pero no importa si aquí fueran 28 fases, igualmente la transformada de Clark proyectaría únicamente 2 componentes alfa y beta. ¿Vale? Ahora hablaremos de las componentes. Y luego esto, a su vez, se puede transformar en un sistema rotatorio mediante la transformada... Están viendo las de fase. Park. ¿Eh? Solo te están viendo las de fase. Ah, solo se ven las de fase. ¿Por qué? Pincha en el GIF, creo que te has pinchado en el GIF. Vale, vamos a ver. Vamos a probar ahora. A ver si ahora se ven. ¿Solo las de fase? ¿Por qué? No se ve. Se ven un total de 4 tensiones. A ver, pero se deberían ver 3 figuras y no se ven por lo que me dicen. La azul, que es la componente alfa, sí se ve, pero la beta no. Qué cosa más rara, ¿no?
Bueno, aparentemente el azul. Bueno. Son las tres de fase las que se están viendo. A, B y C. Sí, ¿no? A, B y C. Bueno, lo dibujo por aquí simplemente. Lo que tendríamos aquí, digamos, de la transformada de Clark, simplemente pasaríamos a dos componentes alfa y beta, ¿vale? Que serían componentes simplemente alfa. No se ve. No, lo que yo escribo sí se ve, ¿no? Se está viendo solo esto. Pero no se ve lo que yo escribo. No. Diga, ¿por qué? Ahora sí, ¿verdad? Vale, ahora se está viendo de Q. Y ahora Y el vector giratorio. Y ahora alfa beta, ¿no? Vale. Y lo que yo escribo no se ve. No. Encima del GIF tiene pinta que no puede escribir. Bueno, yo estaba escribiendo por aquí, pero, por ejemplo, escribo, por ejemplo, por aquí algo y no se ve, ¿no? Solo se ve el GIF. Vale, no importa. Bueno, os lo cuento así. Simplemente lo que decía que el paso de fases alfa-beta transformada de Clark, el paso de alfa-beta a DQ sería transformada de par. ¿Vale? En la transformada de Clark nos pasamos a lo que sería una máquina bifásica equivalente, pero las componentes siguen siendo alternas, con lo cual para su control nos complica, y simplemente el paso en el sistema de la transformada de par simplemente es una rotación, una matriz que lo único que hace es rotar, y que nos lleva a un sistema de referencia donde simplemente las componentes se ven como algo constante. Entonces luego veremos pues, que el control es pues, mucho más sencillo, ¿no? Que simplemente, como ya sabemos en máquinas trifásicas, pues la componente D nos controla la magnetización de la máquina y la componente Q es nuestro acelerador, ¿no? Nos da más par, menos par, permite hacer el control. ¿Vale? Entonces, aquí se muestra la transformada de Clark, por ejemplo, para una máquina de 6 fases. Entonces aquí teníamos esas componentes que decíamos alfa y beta, ¿vale? Esas componentes alfa y beta que serían las mismas que habría en el caso trifásico. Luego tenemos unas componentes de secuencia cero, solamente que aquí aparecen dos, ¿vale? 0 más y 0 menos, en estas de aquí, ¿vale? Hasta aquí todo más o menos parecido en el sentido de que en trifásica también tendríamos componente alfa, componente beta y componente cero. Ahora sí se ve lo que escribo, ¿no? Sí. Vale. Pero nos aparecen aquí unas componentes X, Y que tienen un poco misteriosas, ¿no? Unas componentes X que son un poco misteriosas, que de alguna forma son un poco la clave para muchas de las aplicaciones que os voy a contar luego. Luego, las transformadas de par, como os decía, simplemente una rotación que se le puede aplicar tanto a DQ como a XY. ¿Vale? Pero, digamos, me paro un poco en qué son estas componentes XY y para qué sirven. ¿Vale? Porque, de alguna forma, todo lo que se haga con esas componentes XY es algo que no se puede hacer en máquinas trifásicas. ¿Vale? Por la simple razón de que en máquinas trifásicas no existen esas componentes. Vale. Entonces, si nosotros consideramos, voy a considerar dos casos. Primero vamos a considerar que los devanados están distribuidos, lo muestro por aquí. ¿Vale? Eso lo que significa es que la fuerza magnetomotriz en el entrehierro es senoidal. Entonces, las ecuaciones, no me interesa mucho que, digamos, meterme en detalles en las ecuaciones, pero sí quiero que veáis una cosa, que es que las ecuaciones en XY, si los devanados son distribuidos, aquí se ven el equivalente, simplemente es un circuito RL. ¿Vale? Solamente tenemos aquí resistencia del estator por un lado e inductancia de dispersión por otro, pero no aparece nada del rotor. ¿Vale? Y de hecho, cuando vemos la ecuación del par electromagnético que os muestro aquí, vemos que el par electromagnético solo depende de alfa beta. ¿Vale? Con lo cual, en realidad, el par en la máquina y la conversión electromagnética solo depende de alfa beta y las componentes XY, por tanto, solo van a generar pérdidas en el cobre, ¿vale? En este tipo de máquina. ¿Vale? ¿Por qué las componentes XY no generan par? Bueno, simplemente lo que ocurre con las componentes XY es que, aunque cada devanado individual sí que está generando corrientes XY, cada uno genera una fuerza magnetomotriz, pero cuando yo sumo todas esas fuerzas magnetomotrices, pues resulta que la resultante es cero. Entonces se produce una cancelación. ¿Las corrientes XY existen? Sí existen, circulan por el estator de la máquina, están ahí, son amperios, que los puedo medir y que de hecho me van a empeorar el THD, me van a generar pérdidas, etcétera. Pero ¿enlazan con el rotor? No enlazan, simplemente porque hay una cancelación. Aquí muestro dos esquemas donde hay una cancelación. Entonces, en resumen, lo que quiero que os quedéis con la idea es que esas componentes X en devanados distribuidos son componentes que circulan por el estator, pero que se cancelan en el entrehierro y, por tanto, no generan par. Únicamente pérdidas. ¿Vale? Entonces, el objetivo, en la mayor parte de aplicaciones, será intentar eliminar esas componentes, ¿no? Porque si no me generan par y me empeoran la eficiencia, pues son malas, ¿no? Por decirlo así.
Vale, aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con los armónicos? Pues los armónicos, por ejemplo, para una máquina de 5 fases, se mapean en esos dos planos. Por ejemplo, el primer armónico se mapea en el plano alfa beta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el tercer armónico, que sí que fluye por la máquina, se mapea en el plano, en el subespacio XY. Por lo tanto, este tercer armónico no generará par en máquinas de devanado distribuido. El quinto armónico no fluye porque, digamos, es una máquina de 5 fases. El séptimo también es XY, por lo cual tampoco genera par. ¿Cuál es el primer armónico que estaría generando rizado de par? Pues nos vamos hasta un orden 9. Este sí que es alfa beta. Entonces, hasta aquí, este es el primer armónico que nos genera par. Entonces, digamos que no es solamente ahora los armónicos, no son todos iguales, ¿no? Sino que unos serán armónicos que me influyen en el par y me influyen en la conversión electromagnética, mientras que otros solamente me influyen en las pérdidas. O sea, hay, digamos, como dos mundos. Entonces, un poco para que entendáis qué son esas componentes X. Vale. Sin embargo, hay también otro tipo de máquinas que denominamos de devanados concentrados, en las cuales la fuerza magnetomotriz no es senoidal en el entrehierro. Entonces hay lo que se denominan armónicos espaciales. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues lo que ocurre en ese caso es que las ecuaciones del rotor, las ecuaciones en XY, ya no son puramente una ecuación RL, sino sí que aquí en estas ecuaciones, por ejemplo, que serían para esas componentes, sí que influye, hay flujo por aquí. Y ahora si fijamos en el par, fijaros que esto es un par de primer armónico y esto de aquí, fijaros qué curioso, es un par de tercer armónico. Por lo cual en estas máquinas sí que puedo generar un par adicional inyectando un tercer armónico. ¿Vale? Lo cual es algo curioso, ¿no? Porque en máquinas trifásicas eso no existe, por supuesto. ¿Vale? Entonces se nos da la paradoja. Yo cuando empecé a estudiar esto, en el año más o menos 2007, más o menos, que hice una estancia en Liverpool y empecé a leer sobre esto, me llamó muchísimo la atención, ¿no? El hecho de que de pronto se inyectase un armónico y las formas de onda fueran como esta. Esto es un tercer armónico, ¿no? Esto que veis aquí es un tercer armónico. Y ese tercer armónico pasó de ser algo malo, ¿no? El armónico que era algo malo, ¿no? Algo que yo tenía que intentar eliminar, porque lo bueno era senoidal, pero de pronto no, aquí de pronto pasaban a ser algo bueno. ¿Por qué? Porque ese tercer armónico me podía generar un par y me podía dar más densidad de potencia en el motor. Entonces, de alguna forma me pareció muy original, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Pues ocurre porque ese tercer armónico eléctrico interacciona con un tercer armónico espacial y genera un par a frecuencia síncrona, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente quedar con que existe esa posibilidad. Nosotros, las máquinas que tenemos en el laboratorio no son de devanados concentrados, son de devanado distribuido. Porque no cabe más gente en Discord, vale, y en Twitch no se está viendo la presentación. A ver, un segundillo que veo donde Lechuga se sube el número de personas, porque no sé si es que el límite de 25 se puede subir o... ¿Alguno sabe si se puede subir o...? Yo no lo sé. Es que Que vea la presentación. Es que aquí en principio 25 personas no dice nada de que se pueda... Se ve, ¿no? Límite de usuarios, amigo. No se ve. Vale, creo que he puesto un límite mayor. Así que espero que ahora deje entrar más gente. Supuestamente Ah, vale. he puesto un límite más de gente, ¿no? Casi 100 personas. Ya se ve en Twitch la presentación ¿Sí? también. Sí. Vale, pues perdonad, pero nada, bueno, estoy pagando la novatada. no, tú y yo, todos. Bueno. Vale, ¿listo? ¿Se ve y se escucha? Sí, sí, en principio sí. Lo único que no sé, pues los que estuvieran en Twitch o los que no pudieran haber entrado, no sé si se han perdido muchas cosas, pero bueno, no sé. Si Tiro- acaso luego repite algo, Mario, volvemos Sí, atrás. Yo Bueno. tengo varias preguntas luego sobre los X, si quieres luego podemos volver. O sea vale, que- perfecto. Bueno, en resumen, haciendo un pequeño resumen de lo último que he dicho, digamos hay dos posibilidades. Una, que haya armónicos, que los devanados sean distribuidos o concentrados. Si los devanados son distribuidos, las componentes XY solo generan pérdidas.
Eso es lo que nosotros hacemos aquí, en nuestro laboratorio. Sin embargo, no quería dejar, digamos, de contar en esta presentación, porque me parece que, digamos, también bastante original, el hecho de que en otro tipo de máquinas sí que esos armónicos generan par, ¿vale? Entonces, se puede utilizar un tercer armónico para generar un par adicional, de forma que el par de la máquina, ¿vale?, pasa a ser un par de primer armónico y un par de tercer armónico, ¿vale? Y está, ¿vale? Y además tiene una ventaja, que es que nos hace que las curvas, en vez de ser senoidales, se aplanen por aquí, y eso hace que la máquina no se sature, ¿vale? Por lo cual se puede aprovechar más el circuito magnético de la máquina. Bueno, es una aplicación interesante, simplemente, por darla un poquito a conocer. Otro ejemplo también, para que entendamos un poco, digamos, las componentes XY y la matriz de Clark, fijaros, esta aplicación también, creo que industrialmente no tiene mucho recorrido, pero sí conceptualmente me parece interesante. Esto es una aplicación este es el setup experimental de la Universidad de Liverpool, de la Liverpool John Moores University, que nosotros colaboramos allí bastante con un profesor que se llama Levitt, digamos que es muy conocido en el área, probablemente el más conocido en este área. ¿Y qué es lo que hacían? Pues ponían máquinas en serie, ¿vale? Fijaros que esto de aquí es la fuente, un inversor, y ponían aquí las máquinas, las conectaban en serie, de forma que la misma corriente que venía por aquí circulaba por todas las máquinas. Y sin embargo, se podían controlar las 4 máquinas independientemente. ¿Por qué? Porque yo controlaba la máquina 1, digamos, con las componentes alfa, beta. La máquina 2 con las componentes X y U. Esto con componentes X y 2. Y esto con componentes X y 3. Si tiro un poco para atrás, a la matriz de Clark, esta es de 6 fases, ¿vale? Pero fijaros que estas componentes, matemáticamente, el subespacio alfa, beta y el subespacio X, Y son ortogonales, ¿vale? El hecho de que sean ortogonales o dos subespacios, lo que me dice es que tienen una independencia, ¿no? ¿Vale? Y los puedo regular independientemente. Entonces, por tanto, yo aquí en esta aplicación se podían controlar, era súper curioso, ¿no? Porque se podían controlar 4 máquinas que estaban conectadas en serie, pero yo le decía a una que acelerase y eso no afectaba para nada a las otras 3. Le decía a otra que frenase, a una le ponía una rampa, a otra le ponía lo que quisiese y el control era completamente independiente. ¿Por qué? Porque estaba haciendo uso de que cada máquina se controlaba con unas componentes diferentes. Entonces, tiene sus desventajas desde el punto de vista industrial, que por eso no ha tenido más recorrido, porque hay algunas pérdidas ahí adicionales, pero desde un punto de vista conceptual, fijaros, digamos, por lo menos a mí me parece que, digamos, que es muy original, ¿no? Interesante. Vale. Os cuento un poquito de convertidores de potencia. Lo voy a contar poco porque luego Ignacio también incidirá un poquito más en ello. Pero bueno, lo más característico, aquí tenemos un convertidor con el caso trifásico, ¿vale? Que lo que tenemos son pues 3 ramas, ¿vale? A, B y C, y el número de estados de conmutación que tenemos, pues simplemente pues 2 elevado a 3, que son 8 casos posibles. De esos 8 casos, pues tenemos simplemente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estados activos y 2 vectores nulos, ¿vale? Y eso es lo que se hace en trifásica y a partir de aquí pues se genera pues muchas, por ejemplo, las modulaciones tipo space vector, por ejemplo, en base a estos vectores. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nos vamos al caso multifásico, de pronto el número de ramas se empiezan, por ejemplo, aquí se muestra, son 1, 2, tengo muchos devanados trifásicos. Las máquinas no tienen por qué ser con múltiples devanado trifásico. Por ejemplo, hay máquinas de 5 fases, de 7 fases, que no son múltiplos de 3. Bueno, ventajas e inconvenientes. Alguien estará pensando que, digamos, que una máquina de 5 fases es un poco rara y de 7 fases es verdad, que es un poquito más rara, pero también es verdad, por ejemplo, que 5 fases pues tiene la ventaja de que, bueno, que es un número relativamente pequeño, ¿vale? Y que me permite tener todo su espacio, alfa, beta y x, con lo cual retiene todas las ventajas con un mínimo número de fases. Pero ¿por qué los ejemplos que he puesto antes industriales eran todos de 9, 12, 15, 18 fases? Pues porque de alguna forma la industria es bastante reticente, ¿no? Ya le estás cambiando la máquina, ¿no? Le estás poniendo una máquina multifásica, pero en principio lo más fácil es simplemente que los convertidores al menos sí sean trifásicos. Es decir, yo pongo aquí convertidores trifásicos. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, nosotros en el laboratorio compramos 2 convertidores de semicron y pues simplemente pues los conectamos al mismo de C-Link, ¿no? Pero la parte de, digamos, la tecnología trifásica del convertidor, pues la reutiliza de forma directa. Entonces la industria te presenta menos reticencia. Entonces yo a día de hoy, si tuviese que tirar por hacer un prototipo o tomar un número de fases, tiraría por máquinas que sean múltiplemente trifásicas, ¿no? Con diferentes devanados trifásicos, 3, 6, 9, bueno, 6, 9, 12, etc. Vale, fijaros aquí, por ejemplo, en 6 fases. ¿Vale? Tenemos aquí 6 fases. Solamente con 6 fases, pues ya tenemos 2 elevado a 6, que son
32, perdón, 64 estados de conmutación. ¿Vale? Entonces, fijaros aquí que ya me empiezan a aparecer, comparad este caso de aquí, que es el caso trifásico, con este de aquí. ¿Vale? El refinamiento en las posibilidades de tensión es muchísimo más grande. ¿Vale? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 anillos con distintas amplitudes, hay muchos más sectores, ¿vale? Con lo cual, de alguna forma, se tienen muchas más posibilidades. Y eso significa también mucho más juego, ¿no? Aquí, por ejemplo, para un predictivo solo puedo elegir entre 8 estados de conmutación. Aquí tengo 64, con diferentes ventajas e inconvenientes. Y no es tan sencillo, digamos, saber qué estados son buenos y qué estados son malos. Ya sobre eso Ignacio va a contar bastante. Aquí, por ejemplo, 9 fases, ya empezamos a ver que tenemos nubes de puntos, ¿no? Es decir, el número de puntos es muy elevado y si nos vamos a números más grandes, pues el número, pues solamente con 9 son 512, pues así siempre vamos subiendo, ¿vale? Entonces, digamos, la diferencia más grande de los convertidores multifásicos con respecto a los trifásicos es el número de posibilidades. También, por ejemplo, en controles de tipo predictivo sobre los cuales nosotros trabajamos, ¿qué es lo que ocurre también? Pues que el número de estados que tienes que evaluar es más alto, por lo tanto, computacionalmente también es más costoso. Si tú te imaginas que está funcionando, por ejemplo, pues no sé, pues a 5 kilohercios, por ejemplo, pues en un periodo relativamente pequeño de 20 milisegundos, tienes que hacer el cálculo, digamos, en este caso, por ejemplo, de 512. ¿Vale? Ignacio se estuvo peleando allí en el Liverpool, ¿verdad? Con la máquina de 9 fases y con un sistema de Space y no se llegaba, en muchos de los casos no se llegaba. 127 era lo máximo. 127 era lo máximo, con lo cual, digamos, ya estamos hablando de que números que incluso con la potencia que tienen los DSP de hoy en día no se llegan, ¿no? Porque tienes de pronto, pues bueno, el control predictivo ya os contará, tienes que discretizar ecuaciones, tienes que hacer muchos cálculos y tendría 512 iteraciones. Bueno, esto como veis, por lo pronto, aparte de las ventajas, nos da mucho juego, ¿no? Nosotros, los investigadores, nos gusta jugar, ¿no? O sea, nos gusta que haya problemas, nos gusta que haya, digamos, cosas que hacer, ¿no? Y en este campo hay bastantes cosas. Vale, hay, sin embargo, un problema fundamental, que es que los estados de tensión, si yo pienso, por ejemplo, pues no sé, un estado de tensión de una máquina de 9 fases, digo, el estado 1, 0, 0, 0, 1, 1, esto llevo, 1, 1, 0, ¿vale? Indicando las ramas, las 9 ramas si están conectadas al raíl positivo o negativo del decelín. Bueno, pues eso me genera un vector, pero ese vector se mapea simultáneamente, que esta es la clave, en los distintos subespacios. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, si es una máquina de 6 fases, tengo aquí este vector 36, que es un vector grande, pero ese mismo vector aquí es un vector pequeño, con lo cual, si yo quiero generar alfa beta, también tengo que generar XY. ¿Qué dijimos? Dijimos que pues, nuestras máquinas alfa beta nos generaba par, pero XY nos genera pérdidas. Entonces, un solo estado, si yo utilizo este estado para generar par, parece que fuese inevitable el que también llevase unas pérdidas asociadas. Yo querría que XY fuera 0, pero no puede serlo. ¿Por qué? Porque el mismo vector se mapea simultáneamente en los distintos subespacios. Entonces el problema se vuelve mucho más complejo, no solo porque el número sea más grande, sino porque también el número de vectores, sino el número de subespacios también tienes que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces eso digamos que hace que el juego sea más interesante, por decirlo así. Vale. Y luego, sobre el control, bueno, Ignacio va a hablar mucho de predictivo y yo simplemente os voy a contar, he puesto aquí simplemente un esquema de tipo vectorial, que son los más comunes, y que en realidad la extensión al caso multifásico es bastante sencilla, ¿no? Es muy parecido a como sería en un caso trifásico. Por aquí tenemos un regulador que es un regulador de velocidad, ¿vale? Que ese regulador de velocidad simplemente compara una consigna con tu velocidad y a la salida, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, pues si vamos más lentos, si por ejemplo yo quiero ir a 1000 revoluciones por minuto, pero resulta que mido con el encoder y solo voy a 950 revoluciones por minuto, pues mi controlador PI le dirá a IQ que aumente y la máquina generará más par y acelerará. ¿Vale? Por otra parte, la I sub D normalmente se suele dejar constante. ¿Por qué? Porque la I sub D, os recuerdo que la I sub D es proporcional al flujo, igual que en máquinas trifásicas, y la I sub Q es proporcional al par. Entonces, como la I sub D lo que hace es magnetizar la máquina, pues normalmente se suele dejar constante, excepto en la zona de debilitamiento del flujo a alta velocidad.
Eso es igual que en trifásica, no hay ningún cambio. Luego aquí tengo controlador para Q y otro controlador para D. ¿Qué sería lo nuevo? Bueno, lo nuevo aquí sería precisamente esto que marco en el recuadro. Incluyo 2 controladores más para las nuevas componentes. ¿Qué hacen esos controladores? Pues intenta llevar mis componentes a 0. ¿Por qué a 0? Porque hemos visto que en máquinas de devanado distribuido son pérdidas. Entonces lo que nos interesa es que eso sea 0. El resto es igual, con lo cual la extensión no es demasiado diferente. ¿Vale? Ya veréis que los predictivos sí que cambia bastante más. Pero bueno, vemos que aquí ya en el control también empiezan a tener un impacto esas componentes X, y tengo que añadir controladores adicionales. Vale. Bueno, ahora os voy a contar un poquito una de las ventajas. Yo creo que cuando le contamos esto a la gente que no sabe de máquinas multifásicas y también a gente que está en la industria, probablemente una de las cosas que más le interesa es la parte de tolerancia al fallo. De hecho, incluso con contacto que tuvimos hace poco con la gente de Dana, de TM4, en lo que estaban más interesados era en la parte de tolerancia al fallo. Porque existe la posibilidad de darle que el accionamiento sea más robusto. ¿Vale? Por ejemplo, ellos que hacen cosas de vehículos, eso permite que si tienes algún tipo de fallo, por ejemplo, si te rompa un IGBT, tú puedas seguir funcionando y con el vehículo puedes llegar a tu casa, ¿no? Entonces, eso que le llaman el limping home, ¿no? Es decir, que te permitan llegar hasta casa, pues bueno, pues es algo que puede ser bastante apreciado. O nosotros, por ejemplo, que tenemos aquí en el laboratorio un sistema a escala eólico, pues bueno, también comentábamos que en el sistema offshore, imaginaros un parque, ¿no? Que está metido a 80 kilómetros metidos en el mar y que de pronto se te va un IGBT y se te hace tiene un fallo de fase abierta. Lo que es el mantenimiento correctivo, es decir, tener que ir a arreglarlo, no es trivial, ¿no? Si, por ejemplo, hay tormenta o hay mal tiempo, pues a lo mejor puedes tardar una semana y una semana que estás perdiendo de inyectar energía en la red. Entonces, bueno, esta tolerancia al fallo yo creo que es bastante interesante. De hecho, algunos de los proyectos que hemos tenido últimos proyectos han estado relacionados. Vale, ¿cuál es la idea? Vale. ¿Por qué tolerancia al fallo? Bueno, el concepto es súper sencillo y va, digamos, va al origen de lo que sería una máquina eléctrica. Una máquina eléctrica, ¿qué es lo que hacemos? Pues generar campo rotativo, ¿no? Aquello que nos explicaban, ¿no? Cuando por lo menos a mí me lo explicaban con el fraile Mora, ¿no? Cuando estaban máquinas eléctricas, ¿no? Y me hablaban del teorema de Ferrari, ¿no? Los anglosajones que le llaman el campo de Tesla. Simplemente sabemos que un sistema trifásico, ¿vale? Si los devanados están a 120 grados y las corrientes también, el de fase espacial es igual que el temporal, se genera un campo rotatorio. Bueno, ese teorema de Ferrari o esa generación de un campo rotativo es generalizable a n fase. Por ejemplo, aquí se muestra en el esquema cómo las componentes alfa, beta, ¿vale? Están generando aquí cada devanado. Tengo una máquina de 5 fases y me genera distintas fuerzas magnetomotrices, las voy sumando vectorialmente y obtengo aquí un vector. Si eso lo voy componiendo, este vector lo que va haciendo es que va girando a velocidad síncrona, ¿vale? Es el mismo concepto, campo rotativo. ¿Cuántas componentes necesito yo para generar ese campo rotativo? Yo lo puedo generar con 200 fases, si quiero, pero en realidad solo necesito 2 componentes. ¿Vale? Con 2 componentes yo puedo generar un campo rotatorio. Si me quedo con una, ya no puedo. ¿Vale? Entonces, siempre que tenga 2 grados de libertad, yo puedo seguir generando un campo rotativo. Imaginaros que tenéis una máquina de 6 fases o de 9 fases. Si os va una fase, pues podéis reconfigurar el resto de las fases, las corrientes, y seguir generando exactamente el mismo campo rotativo que teníais antes de la falta. Entonces, la máquina no se entera, por decirlo así, porque tú le estás generando el mismo flujo, solamente que se lo estás generando, pues, digamos, perdiendo una fase. Pero las otras fases compensan la fase perdida, no hay ningún problema. ¿Vale? Ese sería el concepto de la tolerancia al fallo. Entonces, de alguna forma, eso es lo que decía aquí, que solamente hacen falta 2 grados de libertad y el campo de Tesla es idéntico al que había en prefalta. ¿Vale? Entonces, yo puedo generar exactamente el mismo campo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo hago con menos fases, pues la corriente por cada fase tendrá que ser un poquito más elevada. ¿Vale? O tendría que aplicar lo que se llama un derating, que es, digamos, bajar un poquito la potencia de la máquina. ¿Vale? Vale, entonces, aquí viene lo que le podríamos llamar una aproximación clásica al problema de la tolerancia a fallo. ¿Cómo es esa aproximación? Pues bueno, pues yo tengo que detectar la falta, luego tengo que localizarla, es decir, saber en qué fase se ha producido,
y luego, en función de esa fase, reconfigurar las corrientes de referencia. ¿Vale? ¿Por qué? Pues para cada escenario de falta. ¿Vale? Reconfigurarla para que las corrientes, digamos, compensen la fase perdida. También muchas veces hay que modificar el esquema de control, ¿vale? Por ejemplo, en el caso vectorial, los controladores PI proporcional integral se tienen que volver resonantes porque tienes que regular componentes que no son constantes, ¿vale? Tienes que modificar el esquema de control y tienes que tener en cuenta, lo muestro aquí en la transparencia, que el par que tú podías conseguir en la situación pre no es el mismo par que tú puedes conseguir en post. Tú tienes que bajarlo un poquito, este es el D-rating. Si la máquina es de 10 kilovatios, pues solamente puedes sacar, después de que pierde una fase a lo mejor, pues 7 kilovatios. Tiene, digamos, sigue funcionando, pero evidentemente no igual que funcionaba antes. Pero bueno, el objetivo es que siga funcionando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un vehículo que te lleve hasta la casa. Vale, entonces aquí tenemos las distintas fases. Detección, por aquí, de la falta, localización, reconfiguración y aplicación del D-rating. Esto es la aproximación clásica que nosotros, digamos, bueno, pues hicimos bastantes trabajos sobre esto, hicimos un proyecto, hicimos bastantes artículos, hicimos muchas cosas, trabajamos, hemos hecho detección de faltas, hemos hecho reconfiguración, hemos hecho análisis de D-rating, comparando distintas máquinas, hicimos un trabajo con unos compañeros de Malasia, ellos tenían un tipo de máquina. ¿Se va a grabar? Sí, se está grabando, lo está grabando un compañero. ¿Vale? Ah, no, esto es otra cosa. Vale. Bueno, entonces, como os comentaba, hemos trabajado prácticamente en todos esos ámbitos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aquí, como veis, pues mira, aquí hicimos detección de falta, aquí hicimos controles, aquí hicimos comparativa, este es el trabajo que os decía que hicimos con Malasia, comparando una máquina de 6 fases con simétrica con una simétrica, lo hicimos un montón. Y de pronto, un día, vamos al laboratorio, hacemos una prueba y vemos que de pronto funciona sin hacer nada, ¿no? Entonces nos queda una cara, pues parecida, ¿vale? A esta que tenemos por aquí, ¿no? Después de haber estado trabajando un montón de tiempo en cómo reconfigurar, cómo cambiar los controladores, de pronto vemos que la máquina funciona. Entonces empezamos a quebrar la cabeza, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué funciona? ¿No? Un poco como cuando, no sé, pues de pronto descubre la penicilina y decir, ¿por qué esto cura? ¿No? Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Entonces empezamos a analizar un poco. Y entonces empezamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Vale? Por ejemplo, cuando tú tienes, hemos dicho antes que los subespacios son ortogonales, pero son ortogonales solo en situación sana. ¿Qué ocurre cuando hay una falta? Tú pierdes un grado de libertad. Entonces, por ejemplo, tienes una ecuación, como pongo aquí, que Ix es igual a menos I alfa. Entonces ya resulta que los subespacios pasan a estar acoplados. ¿Vale? No son independientes. Entonces, de pronto, yo no puedo hacer. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay un controlador, que es un controlador que está intentando regular, por ejemplo, aquí la componente Q, ¿vale? Aquí tenemos a Ignacio tirando, ¿vale? De aquí para intentar llevarse la componente Q a su terreno, que evidentemente tiene que ser distinta de cero. ¿Por qué? Porque hay que generar aquí un par, ¿no? Él quiere que la componente Q sea distinta de cero. Pero yo estoy tirando por el otro lado porque yo quiero que esto sea cero. Entonces, hay aquí, digamos, esta lucha de controladores entre controladores Q y controlador I o controladores alfa y controladores X, es la que genera precisamente que el sistema no sea tolerante a fallos. ¿Vale? Hay un problema aquí, como decimos aquí, de lucha de controladores. Entonces, identificamos, digamos, sería un poquito más largo porque también hay otros problemas, ¿no? También hay algunos errores en los vectores de tensión, pero el problema fundamental era ese, era que los controladores que antes controlaban cosas independientes, ahora luchaban entre sí. Y en esa lucha, pues generaban un problema y se acababa cayendo la velocidad de la máquina. ¿Vale? Entonces, lo que hace es proponer un nuevo paradigma, ¿vale? Aquí volvemos al tema de los paradigmas, en el cual no hay que reconfigurar el sistema. Se diseña un sistema y lo hemos hecho tanto para controles de tipo vectorial, como para controles directos de par, como para controladores predictivos, en los cuales no es necesario localizar las faltas, no es necesario reconfigurar, no es necesario cambiar el control y el sistema es mucho más sencillo. ¿Vale? Entonces, simplemente, ¿cómo se hace eso? Pues simplemente hay que mantener la regulación de las corrientes XY en bucle abierto, en los distintos esquemas. Y con eso conseguimos lo que le llamamos una tolerancia natural. ¿Qué quiere decir natural? Pues que sin ninguna acción el sistema sigue siendo tolerante a fallos. Evidentemente sería interesante detectar la falta, ¿no? Porque no queremos funcionar con
eternamente con el sistema en fallo, ¿no? Pero fijaros lo interesante que es el hecho de que sin hacer nada el sistema siga funcionando, con lo cual si falla, por ejemplo, el sistema de detección, hay un retraso, hay cualquier problema, pues no pasa nada porque es automático, ¿vale? De hecho, también en un artículo le llamamos tolerancia al fallo automática, ¿no? Porque precisamente eso es lo que se produce. Bueno, esto es lo que os decía, que cuando mandamos los primeros resultados a las revistas, bueno, pues tuvimos un montón de problemas, tuvimos revisores cabreados, ¿no? Diciéndonos que esto era una degradación técnica, que no podía ser, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma cuesta trabajo, ¿no? Digamos, cambiar. A lo mejor algunos de esos revisores también tenían proyectos, ¿no? Estaban trabajando sobre esto y no les gustaba, ¿no? El hecho de que de pronto se cambiase. Entonces, algunas veces, bueno, pues nos sentimos un poco como, digamos, como Galileo, ¿no? Con la Inquisición, ¿no? Entonces, por eso, sin embargo, nosotros lo que le decíamos a los revisores era simplemente que lo mirasen, ¿no? Es decir, aquí se ve, muestro un vídeo, ¿vale? Aquí estáis viendo, el sistema está... A ver. Ahí lo estáis viendo, está sano. Arriba en el osciloscopio podéis ver las corrientes, que son sanas, y en un momento dado vais a escuchar un relé, se abre una fase, justo ahí, veis que las corrientes cambian, la forma de las corrientes cambia, ¿vale? Aquí arriba no me atrevo a pintar para que no se quite el vídeo. Cambia y, sin embargo, si os fijáis, más allá del sonido del relé, no cambia nada. La máquina sigue funcionando, no se escuchan vibraciones, no hay ningún problema, no hay caída de la velocidad, todo funciona bien, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no? Es como los revisores nos criticaban muchísimo, de hecho, nos rechazaron en algunas de las revistas, y sin embargo, bueno, pues yo nos sentíamos un poco, ya te digo, ¿no? Como decía Galileo, y sin embargo se mueve, ¿no? Pues cuando le cogió la Inquisición, pues aquí lo mismo un poco, ¿no? Le decíamos, podéis decir lo que queráis, pero funciona, ¿no? ¿Vale? Os lo pongo otra vez para que veamos la transición. A ver si por aquí puedo dibujar. No, se corta, cuando voy con el lápiz se corta. Vale, simplemente quiero que escucháis, no sé si se escucha alto el ruido. Ahí la máquina se está acelerando, ¿vale? Por eso vemos que la frecuencia de las señales va aumentando, ¿vale? Era una rampita. Está a 300 revoluciones por minuto con un control indirecto. Y ahora me callo para que se vea la transición. Nada. Más allá del relé, el resto, perfecto, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es lo que bautizamos como tolerancia natural y que, de hecho, el proyecto que tenemos ahora mismo, que termina este año, iba sobre esto, ¿no? Sobre esta parte de tolerancia natural. Vale. Más cosillas. Otro uso de las componentes XY. Por ejemplo, aquí también hicimos otro trabajo en que también vimos que, si bien, por ejemplo, aquí arriba veis, por ejemplo, un sistema eólico. Este es parecido al que tiene Gamesa, ¿vale? Al que tiene Gamesa, en el cual, digamos, tú tienes aquí tu sistema eólico, tienes tu máquina, tienes aquí una serie de convertidores trifásicos en paralelo, ¿vale? Aquí tendrías 3, 6, 9, etcétera, ¿vale? Y aquí tienes la red que es trifásica. Todos estos se conectan en paralelo, por eso hay que poner aquí esas inductancias de acoplamiento, ¿vale? Pero aquí no hace falta esa inductancia. ¿Por qué? Porque se conectan a devanados independientes. Entonces, ¿qué es lo que controlamos? Pues lo que controlamos aquí es aquí la velocidad de la máquina y el flujo de la máquina, ¿vale? Y estos convertidores de aquí controlarían por aquí la P y la Q que se inyecta. Esto mismo se podía hacer también precisamente haciendo uso de esa ortogonalidad que hablábamos antes, de esa independencia de los subespacios. Pues planteamos, por ejemplo, que tú pudieses tener aquí un sistema eólico o un volante de inercia que diese alimentación a distintas microredes, ¿vale? De forma que distintas microredes estuviesen conectadas a un mismo sistema de almacenamiento, ¿vale? Entonces tú podrías hacer un gran sistema de almacenamiento que diera varios, ¿vale? Estas componentes, estas potencias activas y reactivas de los dos se pueden controlar de forma independiente. ¿Por qué se controlan de forma independiente? Porque si, por ejemplo, esta de aquí son componentes alfa, beta y esta de aquí son componentes XY, ¿vale? Pues tendríamos aquí que estas potencias, estos subespacios son ortogonales y por tanto el control es independiente. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Bueno, pues probábamos científicamente que eso era posible, que se podía tener un sistema que fuese multifásico y que cada devanado trifásico pues alimentase microredes independientes. Otra posibilidad, por ejemplo, otro caso que estudiamos,
el caso del frenado. Imaginaros, por ejemplo, que tenéis aquí una máquina alimentada, digamos, a través de un puente de diodos, ¿vale? Como es común en la industria, ¿no? En tu puente de diodos tienes aquí tu enlace de continua y luego tienes aquí lo que sería tu inversor, ¿no? Tu variador de frecuencia, ¿vale? Y aquí tienes tu máquina. ¿Qué ocurre cuando frenamos? Cuando frenamos, lo que ocurre es que la potencia pasa ahí en este sentido, viene en este sentido. Nosotros tenemos que robar energía cinética para poder frenar. Esa potencia viene en este sentido, como se indica aquí, ¿vale? Pero cuando llega aquí, resulta que no puede pasar a la red. No podemos hacer un frenado regenerativo. ¿Por qué? Porque tenemos diodos, ¿vale? Otra cosa es que esto fuese un convertidor activo, digamos que fuese en IGBT. Pero si es un puente, un rectificador no controlado, la potencia por aquí no puede pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Que se va al condensador, el condensador empieza a elevar su tensión y eventualmente explota. ¿Vale? Entonces, eso no se puede frenar de esa forma. ¿Qué es lo que se hace en máquinas trifásicas? Lo que se hace en máquinas trifásicas es, por ejemplo, pues, aumentar el flujo de la máquina y aumentando ese flujo de la máquina, generar más pérdidas en la máquina. Pero aquí tenemos una ventaja adicional, que es que nosotros podemos generar esas pérdidas independientemente. No hace falta tocar el flujo, que no nos interesa tocarlo, ¿vale? Porque está generando par, sino que simplemente lo que puedo hacer es generar pérdidas XY. Entonces estoy utilizando el estator de mi máquina, lo estoy utilizando como lo que se llamaría una resistencia de frenado, ¿no? Una braking resistor. Entonces, mientras yo freno, lo que hago es inyectar corrientes que recirculan en el estator, que transitoriamente, obviamente, calientan la máquina, generan pérdidas. Sí, claro, eso es lo que quiero, generar pérdidas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que quiero es frenar la máquina, necesito perder potencia, necesito frenarlo de alguna forma. Entonces se frenaba, lo que se hacía era que esa energía se iba en forma de pérdidas XY aquí, ¿vale? Y con eso conseguíamos que la potencia nos hiciese, no volviese y el condensador no subiese la tensión. ¿Vale? Eso, por ejemplo, no se puede hacer en máquinas trifásicas, porque tú no puedes inyectar esa corriente XY porque no existen, simplemente. Bueno, también con Hansen, que es este colaborador de Malasia, también hicimos otro trabajo que era en convertidores que estaban en serie, el balanceo de estas tensiones. Se tiene aquí una tensión 1 y aquí una tensión 2, pero hay un problema, que es que esas tensiones tienen tendencia a diverger, ¿no? O sea, no tienen por qué ser iguales. Entonces, para controlarlas, lo que se hacía era que se inyectaban componentes XY para que eso se igualase y se mantuviesen constantes. Entonces, se metía un controlador, lo que hacía era precisamente controlar eso. Y ahí también se hacía inyección de corrientes XY. El sistema multimotor, que también hemos contado antes, la inyección de par. Entonces, veis que digamos que esos grados de libertad dan lugar a realmente muchas aplicaciones. Entonces, digamos, lo que yo transmitiría es que todo lo que se haga con componentes XY es exclusivo de máquinas multifásicas, ¿vale? No se puede hacer máquinas trifásicas. Entonces, ese es precisamente un nicho interesante porque son ventajas que son completamente exclusivas, ¿no? Entonces, digamos, si la aplicación le interesan esas ventajas, pues digamos que ahí es donde están las ventajas potenciales de las máquinas multifásicas. Bueno, con esto he contado, digamos, un poquillo, cosas, generalidades, ¿no? Que lo que tenía interés era que, bueno, que conocieseis un poquito más sobre eso. Evidentemente, líneas futuras, bueno, pues hay muchas, aquí pongo algunas, ¿no? Por ejemplo, pues mejora los sistemas de control con aproximación discreta, que esto es lo que os va a hablar Ignacio en la parte 2. Aquí estamos trabajando intensamente, aquí es lo que le llamamos vectores virtuales, ¿no? Que ahora os contará él, ¿vale? Y que hay también muchos juegos para hacer. Inclusión de sistemas multifásicos en Smart Grid. Siempre tenemos una idea que hemos acabado de explotar, que es, digamos, de no solamente tener el accionamiento, sino también integrarlo dentro de lo que sería una microred, ¿no? De hecho, tenemos aquí un proyecto en el departamento con Pepe Aguado de montar en la nave de al lado una microred. Lo que pasa es que, bueno, todavía no hemos conseguido la financiación y no se ha montado, pero nos gustaría montarla. Y ahí se podía meter, por ejemplo, pues tú tienes una microred y metes un sistema de almacenamiento de energía que tenga un generador de 12 fases y probarlo junto con eso. Aunque nosotros hemos barrido bastante el uso de las componentes XY y le hemos dado muchas vueltas, todavía siguen existiendo, digamos, posibilidades nuevas, ¿vale? Abiertas a la imaginación. Por ejemplo, ahora estamos pensando en utilizar las componentes XY para excitar máquinas síncronas, cosa que no se ha hecho hasta el momento. Lo tenemos que explorar, ¿no? Lo tenemos que ver un poquito.
Luego también hay un tema abierto que es en diseño, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en este tema, nosotros no estamos metidos, ¿vale? Pero hay un tema abierto de cómo diseñar la máquina, ¿vale? Y el diseño tiene un impacto muy alto en el, digamos, en realidad en la performance, ¿no? de la máquina. Los controles con inyección de armónicos también, nosotros no lo hemos hecho. Esto sí es bastante hecho, pero nosotros no hemos trabajado demasiado. Pero tenemos una máquina de 5 fases, que la pobre la tenemos ahí un poco parada, ¿no? Y que también querríamos meterle un poco de mano. Meterse a otro tipo de máquinas también, ahora están surgiendo muchos tipos de máquinas, ¿no? La de manes permanentes se han metido mucho, pero de pronto el asunto de los materiales raros a la gente no le gusta, empiezan a ver que hay mucha dependencia de los materiales raros, entonces empieza a haber materiales también, máquinas también síncronas de reluctancia, mezcla de imanes permanentes con síncronas, hay aquí, digamos, distintos tipos de máquinas que podríamos, digamos, analizarlas de un punto de vista también multifásico. ¿Vale? Y luego también los convertidores también, ahora están de moda, ¿no? De unos años para acá, pues convertidores de carburo de silicio, o principalmente de nitruro de galio, pero sobre todo en el ámbito de potencia nuestro carburo de silicio, ¿vale? Que lo que permite son frecuencias de conmutación más altas y que tenemos que ver eso, habría que ver eso en qué se traslada, ¿no? Y cómo afecta a las máquinas multifásicas. La estimación de parámetros es otro tema, ¿vale? También bastante interesante, con inteligencia artificial, ¿vale? Que ya, de hecho, algo hemos hecho sobre eso, colaborando también con el grupo de Sevilla, ¿no? Y haciendo cositas así, pero la estimación de parámetros también está abierta. Al ser multifásico hay más parámetros que estimar, el problema es un poquito más complicado. Y bueno, esperamos que en breve también la inclusión de la álgebra geométrica tan prometedora que nos va a contar que nos va a contar Paco en breve, ¿no? O sea, probablemente sea la más importante de todas, ¿no? Pero, hombre. Así que nada, bueno, ya está, por mi parte, digamos, la idea era que tuviesen una idea un poquito así, digamos, por encima de digamos, del potencial de las máquinas multifásicas y ya está, sin entrar tampoco en excesivo, digamos, detalles técnicos de ecuaciones, sino más de concepto, ¿no? De hecho, nosotros somos bastante partidarios de que muchas de las cosas más interesantes, la matemática es una herramienta, pero digamos que la cuestión física, ¿no? y de interpretación nos gusta mucho, ¿no? Que sean físicas bonitas. Así que nada, si os parece, pues bueno, pues abrimos turno de preguntas para cualquier curiosidad que tengáis y luego hacemos un descansillo antes de que Ignacio venga con el control del futuro, que es el control predictivo. Genial, ya como he puesto ahí en el chat bueno, el chat de texto, si alguien quiere preguntar, por favor, que lo ponga y le abrimos el micro, porque es que por defecto está todo cerrado, entonces, ¿Listo? Pues eso. Pues yo no. tengo bastantes preguntas, pero bueno, esperamos por si alguien quiere preguntar algo. Venga. Comparte en Twitch el Discord. Vale. En lugar de la presentación. Vale, aquí esto. Transmisión. Vale, aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Claro. Vale, ahí comparto. ¿Qué estás compartiendo? ¿La presentación? Discord aquí, ¿no? General Discord. Exacto. Eso. Yo creo que estaba, ¿no? Ahora. Vale. Antes estaba solo la pantalla. Vale, perfecto. Pues, Mario, mientras se animan los valientes, Venga. te voy preguntando, que tengo aquí un folio de cosillas y no sé muy Buena pesado. suerte. Mira, has comentado que trabajáis con Gamesa, ¿no? Y habéis hecho cosillas e incluso comentas que tienen ellos sus motores y tal. Esto es una curiosidad simplemente. ¿Diseñan ellos los motores aquí o son motores alemanes o lo hacen ellos aquí en España? Yo creo que tienen una fábrica ahí por el norte, me parece. Lo que pasa es que luego ya, digamos, Gamesa hace unos años lo cogió Siemens, ¿no? Sí. Lo absorbió Siemens y entonces ya no sé en qué estado está. Yo sé que hace unos años yo contacté con ellos, hablé con ellos para el primer proyecto, de hecho les escribí, digamos, a puerta fría y luego ellos me llamaron, estuvimos un poco en contacto. No ha habido una colaboración técnica excesiva, pero sí hemos estado en contacto y le hemos estado contando un poco las cositas que hacíamos y ellos sé que tenían una fábrica en el norte, pero de España, pero ahora mismo ya no sé en qué estado ha quedado eso. Bueno. Muy bien, pues más cositas. Has dicho, por lo que veo, es una técnica parece ser habitual y es una cosa que me sorprende, me causa si pueden dar algún más detalle, o sea, algún detalle más, de en una misma máquina, digamos, un roto y un estator,
metes como varias máquinas trifásicas independientes, ¿no? Es decir, sí, de hecho, 9, 12. De hecho, perdón que te interrumpa, de hecho, nosotros, por ejemplo, bueno, hablamos de su espacio, ¿no? De componentes y tal. Hay, por ejemplo, unos franceses, con los cuales nosotros también, bueno, un compañero nuestro hizo el doctorado, también, que ellos directamente hablan de máquinas ficticias, ¿no? Y hablan de máquina ficticia 1, máquina ficticia 2, máquina ficticia 3, porque en realidad cada subespacio, efectivamente, es como si fuera una máquina. Y de hecho, en la aplicación, por eso, aunque nosotros no hemos trabajado directamente en ella, pero la aplicación esa que te ponía de varias máquinas en serie, ¿vale? Era precisamente para que se viera que cada subespacio podía controlar físicamente y realmente una máquina, ¿no? Pero realmente tener máquinas en serie no deja de ser máquinas diferentes, ¿no? Pero tener como 9 bobinados y cada 3 son independientes entre sí, sin ninguna conexión eléctrica, es un poco lo que me... No, pero claro, o sea, los bobinados son independientes, pero el flujo sí que es común, ¿no? A todos. Claro. Entonces, el flujo sí que está enlazando todo, es decir, que no es exactamente, no son como 3 máquinas trifásicas independientes, ¿no? Entonces ahí es cuando tienes que tener cuidado. De hecho, hay una cosa ahí, digamos, históricamente, ¿no? Hay una cosa curiosa, uno de los pioneros de los años 90 de esto fueron Lippo y Tolillat, ¿no? En la Universidad de Wisconsin, que bueno, son muy conocidos en nuestra área, especialmente Lippo, Tolillat también. Y me contaba Levi que cuando empezaron a hacer los primeros ensayos, pronto hacían un control, ¿no? Un control directo de par, y aparecían unas corrientes brutales, ¿no? Súper grandes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Justamente era que estaban controlando la máquina daba vueltas perfecto, pero las corrientes eran una basura, ¿no? Ahí, pues precisamente que no estaban teniendo en cuenta ese subespacio XY, ¿no? Del que os he venido hablando, ¿no? O sea que es verdad que son como varias máquinas, pero digamos, y que las puedes controlar independientemente, pero que sí que tienen un flujo común y que pues, tienes que tener cuidado porque sí que hay interacción, ¿no? No. Incluso la doble decomposición, ¿no? ¿Perdón? La doble decomposición que hacen la gente de Turín, Radu Hoy, lo que hacen es que descomponen como cada flujo, cada de ganado, da una componente D y una componente P. Pero la máquina, el total de las dos, pues es la suma de la D y Q de cada uno de los devanados. Sí, como lo que dices tú, como si un devanado generara una D1, una DQ y el otro devanado generara otra DQ también. Vale, todo esto de la X y la de Q yo creo que es uno de los principales caballos de batalla para entender bien el asunto de las máquinas. Que, bueno, mañana echaremos un ratillo con eso, intentaré dar mi visión y espero que pueda entenderlo mucho mejor con lo que estés contando hoy. Luego hay una cosa también que me ha dejado así sorprendísimo, el tema del rotor externo. Yo eso no lo he visto nunca. Es decir, existen máquinas que tienen el rotor por fuera. Sí existen. Vamos, es verdad que no son demasiado comunes. De hecho, ahí en el vídeo, ¿no? Te dice, te viene a decir como que el par es más grande porque el radio es más grande, ¿no? Entonces te pone como una ecuación y te dice, al ser el radio más grande, el par es más alto. Sí que existe, vamos, yo lo conozco, pero sí que es verdad que, digamos, que nos llama la atención, ¿no? Que nos llama la atención porque no estamos para nada acostumbrados, ¿no? Pero vamos, no creo, digamos, los conceptos, digamos, conceptualmente no creo que cambie mucho, ¿no? Bueno, Pero sí que es curioso, ¿no? bueno, no sé, creo que todavía no hay ninguna pregunta, te sigo preguntando más. Dispara. Has dicho que el control de variables de fase es un infierno, ¿no? Esto... Bueno, eso ya pasaba, digamos, en las máquinas trifásicas. De hecho, tú fíjate que históricamente, por ejemplo, se tenían las máquinas de continua, que se regulaban con mucha facilidad, y las máquinas de alterna, que eran más complicadas de regular. Hasta prácticamente el año 2000 se seguían haciendo algunos vehículos eléctricos con máquinas de continua. Cuando tú ibas a la feria, ¿no? Que seguro que yo te veo a ti muy de ir a la feria, pues, pues los cacharritos de la feria, esto digamos, de los cacharritos en que montamos a los nenes, eso casi todos iban con máquinas de continua. ¿Por qué? Porque son máquinas que te las tienes que controlar en velocidad y era mucho más fácil. ¿Qué es lo que pasaba? Que en Altena era más complicado, pero bueno, eso ya quedó superado hace bastantes años, porque la teoría del control vectorial y de descubiertos de los años 70, ya desde los años 90 se vienen, y ya poco a poco ya cada vez se ven menos, porque se ven menos, digamos, máquinas de continua, porque realmente el control en máquinas de alterna, digamos, ya es bien conocido, la industria está bastante maduro,
Y bueno, pues no hay ningún problema. En realidad, ese DQ es controlar la máquina de alterna como si fuera una de continuo, en realidad. Curiosidad. Pero si tiene las componentes, digamos, senoidales, en realidad sí que es complicado, ¿no? Incluso para los mismos controladores, los controladores PI lo que quieren son, digamos, cosas constantes, ¿no? Y si son cosas que no son constantes, a lo mejor el ancho de banda no es suficiente, tienen que meter controladores resonantes o hacer otro tipo de controladores, ¿no? Esto quizá que Ignacio, que va a aplicar al control, le podemos preguntar un poquito Sí. más. Yo no soy experto en control y muchas veces me pierdo en el si realmente el control de algo que no es continuo simplemente es porque venimos con una tendencia a hacerlo todo con PI o con cosas facilitas y no queremos meternos en berenjenales o es que simplemente no se puede hacer. Pero bueno, esto ya... Sí, si le mete un controlador de histéresis, por ejemplo, no hay problema, ¿no? Lo puede hacer, ¿no? Pero bueno. De hecho, una de las cosas que os voy a proponer mañana va a ser pensar en construir un controlador geométrico, que ya os explicaré un poco por dónde voy. Ahora hay una serie de preguntas que tengo acerca de mi punto de vista, excesivo uso que se hace a nivel general del asunto algebraico. Es decir, todo se presenta muy algebraico, todo aparece una matriz, aparece la variable xy, todo aparece ahí como caído del cielo y bueno, como están ahí, vamos a meter, pero es una cosa que quizá mañana la podemos comentar un poco más en detalle, darle una interpretación geométrica para intentar entenderlo mejor. Yo creo que ahí tengo la sospecha de que todo el asunto de las álgebras geométricas y todo eso, ahí, digamos, quizás le haga un aporte teórico súper interesante a eso, ¿no? Porque de hecho, en realidad las matrices esas de Clark, pues te decía Levi, ¿no? Que digamos que experto mundial de máquinas multifásicas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues a veces no tenían claro cómo hacer esa matriz de Clark para una máquina de 18 fases asimétricas. Y de hecho el artículo ese que publicó Iván Zorik, ¿no? Donde explicaba de qué año es, del año 2017, no sé. Sí, 2017. 2017, es decir, que te quiero decir que no es algo que tú digas, no, es que eso está resuelto. Y de alguna forma, quizás, digamos, que pienso que el marco teórico... Yo creo que algebraicamente lo entienden 4, un poco como la física cuántica, que la entienden 4 bien entendida. Y los demás simplemente, pues bueno, la aplicamos y da resultados. Pero sí que es cierto que mi idea va un poco por ganar más intuición geométrica, que es la que realmente nuestro cerebro, por cómo está estructurado, entiende mucho mejor. Por ahí van los tiros. Pero bueno, no me quiero alargar en eso, mañana lo veremos y mañana intentaremos entre todos. ¿Tienes por ahí la presentación a mano o lo has quitado ya? Sí, no, la tengo aquí. De hecho tú fíjate que uno de los primeros artículos que yo hice con el Levi, me fui allí a hacer una estancia y tal, y uno de los primeros artículos se llamaba A Multidimensional Approach, ¿no? Y entonces yo hablaba de una aproximación multidimensional porque lo que hacía era intentar buscar, digamos, en ese espacio que era multidimensional, buscar las distancias más cortas y hablábamos hice un algoritmo de Space Vector que luego vinieron otra gente de Vigo con las cuales ahora colaboramos y lo hicieron mucho más simple y mejor que yo, ¿no? O sea, que al final, digamos, es uno de los artículos fallidos, ¿no? En ese sentido, o sea, el resultado era el mismo, pero yo lo hice mucho más complicado. Pero yo lo que venía a decir era precisamente eso, que en realidad era un espacio multidimensional. A ver, la presentación, estoy con ella. Sí, si puedes poner la transparencia 30, por favor. Vale, lo que pasa es que tendré que poner aquí para compartirle igual, ¿no? A lo mejor. Exacto, sí. Aquí en vídeo, ¿no? No, vídeo es tu cámara. Pantalla. Cambiar de ventana. No sé, me estoy acaparando aquí todas las preguntas. No sé si alguien por el chat quiere pedir la palabra, por favor, que la pidan y damos paso con el micro. Claro. Vale, ahí está la presentación. ¿Se ve? No sé. Vale, ver transmisión, correcto. Bueno, si puedes poner la 30, por favor. Sí. Página 30. Ahí, bueno, básicamente era con las máquinas en serie que has puesto ahí, que me ha parecido una cosa alucinante, que poniendo máquinas en serie le dé órdenes a cada una. Vamos, es que eso va en contra de la intuición de cualquier ingeniero eléctrico. Mire usted, si pone esta cosa en serie, pues ya sabe usted que está poniendo cosas en medio, ¿no? Y aquí... Sí, por eso la puse, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Que tú le das, por ejemplo, una consigna, ¿no? Una corriente, ¿aquí no me veis o no? Sí, no se ve la pantalla. Sí, en Twitch no. Ah, bueno, ok. Bueno, a esta máquina le das una corriente I sub 1, ¿no? I sub 1, para la máquina 1. Pero es que esa corriente que genera aquí, en realidad no genera ningún par ni en la 2, ni en la 3, ni en la 4.
Claro, entonces luego genera... Ahí viene mi pregunta. ¿Y eso es a causa del conexionado que hace, que parece que hace como ciclos de transposición Sí, ahí? claro, se hace una transposición para que las componentes XY de esta máquina sean alfa beta de la otra. Ah, amigo, ahora sí. Entonces de ahí viene, y tenías que ver cómo transponer esto. Pero ¿Y tú al final lo que hacías era... ¿Qué criterio hay? Eso está hecho ahí a voleo. No, bueno, tenías que verlo precisamente. Yo no me acuerdo ya. Yo hice un artículo sobre esto en simulación, pero estamos hablando del año 2007 y no me acuerdo. Pero tenías que, digamos, de alguna forma, la idea era precisamente que tú permutaras esas filas de forma que las componentes que generaban par. Hemos dicho antes, por ejemplo, que si tenías 4 subespacios, ¿vale? Alfa, beta, X, Y1, X, Y2 y X, Y3, este no genera par en la máquina 1. Entonces, de alguna forma hace la transposición de forma que eso se convierta en el alfa, beta de la máquina 2. Y entonces, digamos, en cada subespacio genera par en una máquina, pero no en ninguna de las otras 3. Ya si quieres te cuento un poco, digamos, la verdad, ¿no? sobre esta aplicación, que es que el problema que tiene es que las corrientes, que claro, que tienes que, por ejemplo, para alimentar esta máquina 4, tienen que pasar por el devanado de las otras 3 máquinas. Con lo cual, aunque no genera par, sí que genera pérdida. Entonces, la eficiencia total del sistema no es buena. Con lo cual, al final, esto luego se hizo en paralelo, que en paralelo también funcionaba. ¿Y no se puede hacer alimentándola por los dos lados, como si fuese una línea alimentada por dos sitios? ¿Eso no te Sí, genera? eso también se hace, sí. Eso es lo que le llaman las máquinas open-end winding, que le llaman, que por ejemplo, tienes por aquí un devanado trifásico y por aquí otro devanado trifásico, ¿cierto? Y lo alimentas por... o sea, tú tienes por una parte en trifásico, a ver, te lo pinto aquí. En trifásico lo que hace es que tiene 3 bobinas y pone un convertidor por un lado, USC, y otro convertidor por otro, de forma que no está ni en estrella ni en triángulo, sino que lo alimentas por los dos lados. Y esto mismo, si quieres, pues lo puedes extender a multifásico. Entonces tienes así y le puedes poner todas las fases que tú quieres y aquí alimentado. Entonces lo estás alimentando por los dos lados. ¿Qué es lo que pasa? Que también el número de convertidores se duplica, ¿no? Entonces, de hecho, se demuestra que alimentar con un convertidor por aquí y un convertidor por aquí es aproximadamente equivalente a alimentar una máquina por un solo lado, pero con un convertidor multinivel. Cuando tú le pones aquí un convertidor, por ejemplo, de 3 niveles, que lo que hace es generar más estado de tensión, es aproximadamente equivalente, tiene una cierta equivalencia con esto de aquí, que esto es lo que le llaman, digamos en el área le llaman open end winding, ¿no? Porque los devanados no están abiertos, no están ni en estrella ni en triángulo. Luego también hay también sus historias, ¿no? Porque, por ejemplo, los de 5 fases también los puedes poner en estrella, los puedes poner... Y ahora hay dos formas, igual que esta estrella y triángulo, pues hay estrella, pentágono y pentáculo, ¿no? Hay distintas conexiones, ¿no? Entonces, bueno, digamos, la parte de que es interesante es que, digamos, al haber más grado de libertad, el juego es muy rico, ¿no? O sea, da mucho para la imaginación. Luego tiene que tener también, evidentemente, un sentido práctico, ¿no? Y un propósito. Pero, digamos, desde el punto de vista de... A nosotros nos ha dado, digamos, mucho césped fresco para pisar, ¿no? En investigación. Sí, mucho campo donde no se habían hecho muchas cosas y donde tienes mucho margen para la imaginación, para proponer cosas, para compararlas. Y bueno, ese camino ha sido bonito, nos lo hemos pasado bastante bien, que es una de las máximas nuestras también de aquí, divertirnos, ¿sabes? Oye, mira, pregunta una cosa Luis Artero por el chat, que si quieres leerlo tú mismo. Venga, sí, a ver, ¿el chat de Twitch o...? Sí, en el chat, no, en el chat de Discord, de arriba, en el chat de voz, de Discord. En general. Ajá. Pincha, a ver, general. A ver, que es la primera vez que uso esto, entonces no estoy muy... ¿Por dónde sería Ignacio? ¿Para aquí el chat? ¿Dónde tendría que venir? General. General. Y... Baja. Ahí está. Vale, me pregunta por aquí. Vale, me muevo esto un poquito. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, te leo la pregunta, Luis. La leo en voz alta y así me voy entendiendo. No tengo micrófono, Al igual que hoy en día la idea de comprar un vehículo eléctrico está cada vez más presente, cosa que hace 15 años era impensable, ¿podría pasar lo mismo con estas máquinas multifásicas en un futuro relativamente cercano? Vamos a ver, Luis.
No, no lo sé, no. Aquí me puede un poco, digamos, me gustaría decirte que sí, pero no estoy seguro, la verdad. No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro porque hay muchas reticencias. Yo la verdad es que pienso que, por ejemplo, las máquinas multifásicas para los vehículos son perfectas. Sin embargo, a día de hoy tampoco hay tantas empresas que lo estén haciendo. Hay muchas reticencias. ¿Puede pasar? Yo creo que sí podría pasar. Nosotros lo que estamos de alguna forma intentando, digamos, creo que hay muchos miedos, ¿no? Hay muchas barreras de entrada, ¿no? A la industria con eso. Entonces nosotros lo que estamos intentando precisamente, modestamente, es crear precisamente, bueno, pues un conocimiento que haga que eso entre. Yo creo que podría ser en el sentido de que cada vez hay más electrónica de potencia y cada vez más va todo con convertidores. Más, fijar una cosa, mira, os cuento también una cosa interesante. Luis, mira, fíjate aquí, te lo pongo por aquí he creado por aquí una transparencia para contártelo. Tú fíjate lo siguiente, ¿cuál podría ser una reticencia? Creo aquí una. ¿Me veis lo que escribo por aquí? A ver, por aquí. Pasa que pinta rojo sobre rojo. Pinto rojo sobre rojo. Vale, para cambiar esto. Sí, Vale. Cambio por aquí. Lo pongo en negro. Vale, ahora. Perfecto. Mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una máquina por aquí, vale, entonces en principio se podría pensar que dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo por aquí un convertidor trifásico que la está alimentando, ¿no? 2 y 3. Y ahora tú eso me lo comparas, por ejemplo, con otro convertidor, con un sistema hexafásico, donde tengo que poner 1, 2 y 3, dices que me está duplicando el sistema, entonces mucho más caro, más interruptor y demás. Pero ¿qué ocurre en la realidad? Ocurre en la realidad, por ejemplo, vamos a un sistema eólico. Un sistema eólico tienes aquí, por ejemplo, un generador, vamos a poner aquí de 3 megavatios. Y es que aunque quieras, no puedes alimentar ese generador un solo convertidor porque no te da la potencia, no hay forma. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se está haciendo es poniendo otro convertidor y poniéndolo. Se está poniendo convertidores en paralelo, de forma que yo tengo 1, 2 y 3. Aquí tengo que poner una bobina de acoplamiento. Por aquí. A ver, perdón. ¿Eso para qué se hacía, Mario, la bobina de acoplamiento? Bueno, pues porque tú no puedes conectar los dos en paralelo directamente porque le harías un corto, ¿no? Digamos, entre los dos. Claro. Entonces tú necesitas meterle aquí una bobina de acoplamiento así, ¿vale? Para que, digamos, no estén, porque al fin y al cabo el convertidor, tú, digamos, lo que tienes es algo que es así, son unas patas que son así. Que esto viene así y lo conecta o abajo o arriba. Entonces, si conectaras uno y otro, harías un corto ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto está en la industria. El coste de pronto decir, no, es que vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitar esto. ¿Vale? Te voy a quitar las bobinas y simplemente lo que te voy a hacer es que en vez de hacer así, te voy a cambiar la máquina, que no es más que rebobinarla, y te voy a poner otro de vano independiente. El coste es mucho más pequeño. Los convertidores son los mismos. Ya de todas maneras los necesitaba. Es decir, que no es que yo te esté poniendo IGBTs extra, convertidores extra, sino que de todas maneras los tenía que paralelizar. Entonces, en esas aplicaciones, yo sí que veo que, digamos, que tienen. Pero bueno, ahí mezclo un poco los deseos, ¿no? con lo que pueda pasar. Oye, si pones GPU, deseo que sí. Si pones GPU, eso tiene que ir follado, ¿no? ¿GPU? Una broma, con GPU. Estás paralizando ya, digo. Nada. Vale. Una broma tonta mía. Sí. Vale, entonces yo realmente pienso que tiene interés. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, todo este control de las componentes de XY es muy delicado. Hay una cosa que ahora Ignacio va a contar, que es que precisamente la impedancia del plano XY, la resistencia del estator y la inductancia, eso lo sabéis vosotros de máquinas. Esto es la inductancia de fuga, no es la LS. Esto es la leakage, ¿no? Lo que le llaman en inglés la leakage, es decir, la de fuga. Entonces, estos valores son realmente muy pequeños. Entonces, aquí a poco que le metes un poquito de tensión X, te sale una corriente IX brutal. Entonces, es muy delicado, ¿no? Tienes que tener un control que esté bastante bien hecho para que eso te funcione. Entonces, quizás eso también, digamos, no hay... A ver, hasta hace 15 años había un puñado de artículos sobre esto, ¿vale? Tú hacías la revisión del estado del arte y eran 30 artículos hace 15 años, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que tiene su periodo. Yo espero que sí, Luis.
Bueno, te hago un par de preguntillas más, Mario, y si sale alguna más la hacemos, que si no nos vamos a ir de madre. Mira, hay una cosa que, por favor, vuelve a poner el tema de los diagramas de estados de conmutación, que Venga. sinceramente yo es que no termino de ver qué es lo que quieren decir. Eso, es decir, de acuerdo que sí, que son 8, 16, 32 estados, pero ¿Esto de aquí? más allá de pintarlos bonitos con tu hexágono, con tu anillo ahí de puntito y tal, pero Sí. realmente eso qué le indica al ingeniero. Bueno, esto es lo que indica, digamos, es tu estado. Tú cuando, a ver, cuando ¿Por qué los tú, pintas en capas, me refiero? ¿cómo? ¿Por qué los pintas en capas, en anillos? Bueno, es que eso los pinto en anillo porque salen así. Es decir, eso es una conversión. Yo cojo un vector, por ejemplo. Imagínate que yo cojo un vector de estado de una máquina sefásica, que es el 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Vale? Eso lo convierto, ¿vale? Lo convierto, veo ese vector cuando el convertidor, es decir, imagínate el convertidor está conectado. Este, por ejemplo, está conectado aquí. Este está conectado abajo. Y este está conectado abajo también, por lo cual este sería 1, 0, 0, ¿no? Pues, Correcto. cuando esto lo convierto a tensiones PA1, PA2, etc. Y luego esto lo transformo con Clark Ajá. y lo transformo en V alfa, V beta, y eso lo pinto aquí. O sea, que eso directamente es lo que sale, es lo que es. Ahora, ¿qué utilidad tiene? Ese diagrama es alfa-beta solamente. Ah, esto es alfa beta solamente, sí. ¿Qué es lo que pasa? Vale. Que en el caso trifásico no existe nada más que alfa beta. En el caso trifásico no existe otra cosa. Sin embargo, aquí quizá no está bien resaltado. Esto es alfa, esto es beta, esto es X y esto es Y. Entonces, aquí de pronto aparecen dos diagramas. Pero es que en el de 9 fases, esto es alfa, esto es beta, esto es X1 y 1 y esto es X2 y 2. Entonces, Entonces, te van apareciendo, cada puntito es el cada valor a puntito es través de aquí o lo que sea de un estado de conmutación. estado de conmutación. Es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí mi convertidor, vengamos aquí otra vez, corremos. Lo pongo para que, digamos, para que sea más claro. Si yo cojo mi convertidor y ahora hago, por ejemplo, darlo por aquí, cayendo buena aquí. Bueno, te lo voy a pintar en 3 fases para que sea, digamos, un poquito más fácil. Si yo por ejemplo, tengo aquí la fase A, un segundo cambio el color, verdecito. Esto es la fase A, esto es la fase B y esto es la fase C. Por ejemplo, si yo cierro este interruptor y este lo dejo abierto, esto se conecta aquí. Esto sería un estado de conmutación 0 para la fase A. Aquí, si cierro este y el otro lo dejo abierto, esto se conectaría aquí arriba. Si estos, por ejemplo, son 300 voltios, ¿vale? Pues esto yo digo que es un 1. Significa que lo estoy conectando a 300 voltios. Y por ejemplo, cierro y dejo ese abierto, lo conecto aquí abajo, por lo cual eso sería un 0. Entonces, mi estado de conmutación 0, 1, 0, indica que la fase A la he conectado abajo, en el DC-Link, la fase B arriba y la fase C abajo. Y si esto voy ampliando fases, pues para una máquina de fase, pues tengo 0, 0, 0. Y esto son cada pata, si la pata está conectada abajo, si la pata está conectada arriba. Y entonces a los valores instantáneos de tensión le haces Clark y ya. Claro, tú de alguna forma, la ruta es, yo cojo este estado de conmutación y esto, digo, la tensión por ejemplo, esto es el neutro N, la tensión V de A al neutro N, ¿cuánto sería? Sería ese estado de conmutación 0, 1, 0, tal, multiplicado, en este caso, por los 300. Sí. Pero luego, como tengo mi máquina aquí, en realidad yo solo tengo que referir a la tensión del neutro N minúsculo. Entonces tengo que hacer una pequeña transformada y sacar mis tensiones de fase. Y cuando tengo las de fase, luego le aplico Clark. Vale. Tiene un poquito de matemáticas ahí para hacerlo. Pero el caso es que se entiende fácil. Pero el caso es que cada estado de conmutación es un puntito en tu mapa alfabeta aquí. Vale. Claro, como es binario, pues el número de combinaciones es 2 elevado a n. Ahora, si tienes un convertidor de 3 niveles, sabéis que los convertidores de 3 niveles tienen pues más patitas, ¿no? Entonces sería 3 elevado a n. Entonces, por ejemplo, un convertidor de 3 niveles de una máquina de 9 fases, pues bueno, tienes ahí estado de conmutación para aburrir, ¿no? Esa es otra también. Por ejemplo, el Levi tenía allí también convertidores que eran multifase, multinivel.
Yo es que eso es lo que pasa aquí. Hay una cosa que estoy aprendiendo hoy, que de verdad me encanta, uno lo está explicando porque yo siempre, o sea, jamás he visto esto, porque siempre he entendido que a la máquina trifásica hay que meterle una senoide. Digo, a ver, ¿dónde está mi senoide? ¿Y dónde está mi senoide? Claro. ¿Dónde está mi senoide? Y claro, y no tengo senoide. Tú lo que le estás metiendo es el valor que te da la gana a la máquina. Le estás oiga, Sí. que quiero 300, tal, quiero lo que quiera meterle a cada fase. Que es decir, Sí. es ideal porque el valor instantáneo le mete el que tú quieres, no el que te viene impuesto por la red. Que es un poco a 50 hercios, no sé qué, con la tensión. En fin, eso es lo que Sí, yo siempre no he terminado de ver. Cuando a mis alumnos de máquinas le enseño con lo que se alimentan las máquinas, pues se asustan, ¿no? Porque efectivamente todos venimos de pensar que las cosas son senoidales, ¿no? Y de pronto dice, pero no puede ser, esa basura le estás metiendo. Pero ¿sabes qué? En realidad, a ver, con esto en negro, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad, por ejemplo, las tensiones, por ejemplo, la tensión VA con respecto al neutro de la máquina, sí que son así, 0 o 1, ¿no? O 0, imagínate que estos son 300. Pero luego cuando calcula las tensiones con respecto al neutro de la máquina, este n, la VA n minúscula, la VA n minúscula sí que tiene, por ejemplo, en el caso trifásico, sí que tiene 5 estados de conmutación. Entonces, puedes hacer algo así, 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 Sí, ya va haciendo sí. algo Y más. ya esto empieza a parecerse un poquito más a algo senoidal. ¿Es feo? Sí, es feo. ¿Tiene armónico? Una pecha. Pero ya empieza a ser, por lo menos, empieza a decir, vale, esto empieza a parecer algo similar. Vale. Pero realmente los pulsos que tú les metes, lo que son las ramas de cada fase, en 2 niveles, es 0 o 1, ¿no? Ok. Bueno, me guardo unas cuantas preguntillas para Ignacio y para luego. Así que si os parece, Perfecto. si no hay más preguntas por la audiencia, que no lo sé, aparentemente no hay más. Nos vemos en 5 minutillos así o más. Venga, perfecto, sí, a -5 si queréis. Venga, Son ARE 48, pues si quieres -5 nos vemos, ¿no? Ignacio, calienta que sale, ¿eh? Venga. Vale, nos vemos ahora. Venga. Claro, que tengo que hacer en Twitch es que se vea tu icono.